Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres o en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, dice nuestro verso 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Seguramente, mis hermanos, todos los que estamos aquí presentes, sin ningún problema, saben cuál es la clara distinción que existe entre una colina, entre un cerro y la superficie plana. Sabemos cuál es la diferencia. La distinción básica de una entre otra es que una colina es simplemente la elevación del terreno, la cual, dice los topógrafos, creo será así, no supera los 100 metros de altura, midiendo desde la superficie a la cima. La acumulación por estos fenómenos, como todos sabemos, es el desplazamiento de las placas tectónicas que al impactarse una con otra tenemos una colina, tenemos un cerro. Esto topográficamente se define de esa forma. En este sentido, todos aquí sabemos que esto es distinto. Esta es la diferencia entre la superficie y una colina. Ahora, sin embargo, mis hermanos, aunque son distintas, también sabemos que las colinas y las superficies planas son básicamente lo mismo. ¿Por qué digo básicamente lo mismo? Porque la misma clase de tierra que se encuentra en las planicies es la misma tierra que se encuentra en la cima de una colina, de un cerro. La misma clase de animales son las que se encuentra en las planicies como los que se encuentran habitando en esas colinas. Asimismo, el clima y tantos otros elementos. Todos ellos se encuentran dentro de un mismo ecosistema, la misma vegetación en la planicie, la misma vegetación en la colina. Todos ellos están dentro de un mismo ecosistema. Ahora, esto no es una clase de topografía, mis hermanos, pero quiero introducirle a algo que quiero llevar con este ejemplo en la mente, y la razón del por cual lo menciono es que quiero decir que tal como una colina que es elevada sobre la superficie y no es distinta en esencia a la demás tierra, asimismo todos los hombres participan de una misma naturaleza terrenal, aunque algunos hayan sido elevados a un puesto de eminencia, a un puesto de autoridad, aunque se les haya dado el privilegio de ser llamados por Dios a una posición de autoridad, a una posición de liderazgo, a una posición de eminencia sobre los demás. La naturaleza terrenal que se encuentran en los que permanecen en sujeción, como los que son colocados en eminencia, es exactamente la misma, exactamente la misma. No hay diferencia alguna. Por esta posición de eminencia, mis hermanos, podríamos referirnos a muchas cosas, pero no vamos a salirnos del contexto de nuestro verso. Nuestro texto está hablando específicamente, hace referencia a los sacerdotes. Estos hombres fueron los que fueron privilegiados en el pasado de ser honrados como sacerdotes. A esto hace referencia nuestro texto. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nuestro verso dice, nadie toma para sí esta honra. Tal y como lo hemos mencionado anteriormente, mis hermanos, el sacerdocio levítico no era algo que los hombres podían tomar para sí mismos. No era algo que se ganaba en base a la preparación. No era algo que se asignaba por mayoría de votos. Mucho menos era algo para cumplir intereses políticos. El sacerdocio era una asignación exclusiva del llamado de Dios.
Punto. En el tiempo del segundo templo, mis hermanos, o lo que también se le llama la era de la República Judía, el sacerdocio se vendía o se cedía por los poderes políticos. Ese tiempo estuvo plagado de actos fraudulentos, corruptos e intereses personales. En cuanto a funciones sacerdotales con Roma, estaba plagado de corrupción. El sacerdocio judío estaba manchado de actos corruptos. Por tal razón es que en numerosas instancias, mis hermanos, en la historia del judaísmo, encontramos a hombres que sin las debidas credenciales ocuparon o procuraron el puesto de sumo sacerdote. Así que no es casualidad que nuestro escritor diga estas palabras sin la intención de poner el dedo en la llaga de algo que estaba sucediendo. Y no era algo temprano, sino que era algo que se remontaba hasta el tiempo de Moisés. Recuerda en Números 16:10, Core fue uno de estos hombres que procuró el sacerdocio. A este lo confrontó Moisés diciéndole: ¿y qué te hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuras también el sacerdocio? Lo hemos dicho antes. Core, ¿qué es lo que quiso hacer? Quiso levantar una revolución ahí en el pueblo y ganar las elecciones para ser elegido el próximo sumo sacerdote de Israel. Pero esta perversión, mis hermanos, del sacerdocio, como lo hemos dicho, se intensificó en el tiempo del segundo templo, el cual fue construido 516 años antes de Cristo hasta 70 años después de Cristo. En Lucas 3:2 encontramos: y siendo, ponga atención, y siendo sumos sacerdotes, plural, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Según Josefo, un estadista judío, historiador, Anás sirvió como sumo sacerdote en los años 6 al 15 después de Cristo. Este Anás fue removido por oficiales de Roma, pero tal y como en nuestros tiempos, a pesar de haber sido removido, él retuvo el puesto o retuvo cierta autoridad real porque 5 de sus hijos entraron al Sanedrín, al Senado judío. Y casualmente, quien le sucedió al puesto de sumo sacerdote fue su yerno. Al mencionar las escrituras, mis hermanos, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, sabemos que algo está muy fuera de orden. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la historia y a la ley levítica, solamente era un sumo sacerdote a la vez, no dos, porque esa era una figura de Cristo, un sumo sacerdote para el pueblo de Dios, no dos. Esto era una prefigura del sacerdote entre Dios y los hombres. Y al confirmarnos la historia que fue removido después de 9 años, se niega también lo que Hebreos 7:23 nos dice, el cual menciona que era por la muerte que los sacerdotes no continuaban. Pero vemos la plaga en los intereses políticos infiltrados en el sacerdocio. Y al ver que el sucesor al puesto sería el esposo de su hija, pues saquemos nuestras propias conclusiones. Y al ser llamado también rey y sumo sacerdote este hombre, entonces, mis hermanos, también vemos que en Hechos 23:5 Pablo hace ver este mismo problema cuando usó palabras duras en contra de aquel sumo sacerdote que mandó golpearle. No sé si recuerde la historia. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? A esto respondieron los presentes: ¿al sumo sacerdote de Dios injuriáis? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldiciréis al príncipe de tu pueblo. Mis hermanos, Pablo fue sarcástico. Pablo, siendo un hombre tan inteligente, tan políticamente correcto, tan entendido de los tiempos, mis hermanos, ¿cómo no habría de saber con quién está hablando? De estas cosas podemos extraer algunas implicaciones, algunas suposiciones. Podría ser que seguramente Ananías no vestía las ropas del sumo sacerdote cuando se presentó delante de Pablo. Pablo fue sarcástico al decir no sabía que era el sumo sacerdote, pues seguramente Ananías
estaba actuando más como un político, como aquel que defiende los intereses de Roma, en lugar de estar delante de Dios a favor de los hombres, como hemos hablado en mensajes anteriores, que ese era el oficio, era la función del sumo sacerdote. Así podemos ver que Ananías tenía la función sacerdotal en poco. Quizás no se ponía ni las vestiduras hermosas que fueron confeccionadas para los sumos sacerdotes. Y quizás tampoco se interesaba en el pueblo. No fungía como un hombre que estaba a favor de los hombres delante de Dios. Así que estas cosas, mis hermanos, seguramente estaban presentes en la mente de nuestro escritor. Por esta razón reafirma: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Aquí el sacerdocio es descrito como un honor. Un honor. Aquel hombre que ha sido llamado a fungir en una posición particular dentro de la iglesia es un honor. No lo dice la Escritura. Así que, mis hermanos, todo sacerdote que en la historia ascendió a la función de sumo sacerdote, su nombramiento era acompañado de toda una solemne y majestuosa ceremonia. ¿Con qué propósito? Con la intención de proyectar públicamente la dignidad y la honorabilidad con que se distinguía a tal hombre que era ascendido a sumo sacerdote. Por ejemplo, mire, la formalidad de la ceremonia al inaugurarse el ordenamiento de un nuevo sacerdote era acompañada con el sonar de las trompetas. Seguramente esto era una inauguración imponente. Mientras se nombraba, mientras caminaba aquel que habría de ser nombrado como el nuevo sumo sacerdote, las trompetas sonaban. La gloriosa vestimenta con que eran revestidos, esto era realmente esplendoroso. Tal atuendo se describe en Éxodo 28. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y como usted sabe, si quiere leer todos los detalles en Éxodo 28, usted puede ver que las ropas eran confeccionadas de una forma, mis hermanos, de obra primorosa, piedras preciosas como oro, jaspe, zafiro, esmeraldas, diamantes, etcétera, etcétera. Era simplemente una obra primorosa ese vestido. La gran corte o comitiva de levitas que le rodeaban en su ordenamiento, y los levitas que le eran entregados enteramente como sus ministros. Números 3:9. Hombres a su servicio, como ministros del sumo sacerdote. 4. La libre provisión de la cual podían disponer. Mis hermanos, ¿qué cosas recibían en el templo? El corderito ahí, la verdura que salió por ahí en el campo, mis hermanos, eran las primicias. Era lo mejor de las carnes, lo mejor del trigo, lo mejor de los animales, de los corderos. Y de eso disponía él. De lo mejor, entre lo mejor, era de lo que él se alimentaba. La obediencia que le debía ser conferida. Los tipos de castigos que caían sobre aquellos que le resistían o se rebelaban contra él. En Deuteronomio 17:12 dice: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. Todos los servicios, mis hermanos, que desempeñaban a favor de las sombras de los hombres y las cosas concernientes a Dios. Tal era, mis hermanos, la honorabilidad de los sacerdotes. Tal era la honorabilidad que, si usted compara en el Antiguo Testamento el trato que recibían los sumos sacerdotes en comparación con el trato que recibían los reyes, ustedes sabrán que los sumos sacerdotes eran tratados con mayor respeto, con mayor reverencia. Pero el mayor honor comprendido en esta función, mis hermanos, fue principalmente servir como un mediador entre Dios y los hombres. Con todas estas cosas, mis hermanos, se confirma la honorabilidad de aquellos que fungían como sumo sacerdote, aquellos que eran ordenados como sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Nuestro pasaje dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.
Así era como esta función era divinamente instituida por Dios. Ningún otro hombre en la tierra, sea un rey, sea un sacerdote, sea un pueblo entero, tenía facultad para otorgar este honor. Solo Dios tiene la facultad para llamar a un nuevo sacerdote. En el Antiguo Testamento solo Dios tenía esta facultad. Solo Dios podía hacer el llamado. El llamado era el requisito, mis hermanos. ¿Por qué digo el requisito? Era el requisito supremo, la cualidad suprema sobre los demás requisitos. En mensajes pasados hablamos de los requisitos del sumo sacerdote. Pero ¿por qué digo yo, mis hermanos, que el requisito supremo es el llamado? ¿Por qué? Porque el llamado garantizaba todos los demás requerimientos demandados por el oficio sacerdotal. ¿Qué estoy diciendo? ¿A qué me refiero? Que el llamado garantizaba los demás requisitos del oficio. Todos los requisitos que se demandan del sacerdote, ¿cuáles eran? Estar a favor de los hombres. Estar igualmente a favor a lo que Dios se refiere. Presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y ser compasivo para con los hombres. Todas estas cosas, mis hermanos, seguramente demandan un carácter maduro, un carácter probado para poder servir delante de Dios. Ahora, siendo realistas, Aarón fue llamado para fungir este oficio. Sin embargo, mis hermanos, siendo realistas, Aarón no cumplía con estos requisitos. ¿Quién fue el primer sacerdote de Israel? No cumplía con los requisitos estar a favor de los hombres. Él murmuró en contra de Moisés. Si esto hizo con su hermano, ¿qué no hará con el resto del pueblo? Números 12:1. Estar a favor en cuanto a lo que Dios se refiere. Él levantó una rencilla contra Dios por la falta de agua en el desierto, de acuerdo a Números 20:24. Otro requisito, presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Mis hermanos, de acuerdo a Éxodo 32:4, fue este Aarón quien convocó al pueblo y dijo, hagamos un becerro, y después dijo, he aquí vuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué sacerdote calificado, mis hermanos! Podemos ver que su llamado a este oficio fue lo que calificó después del tiempo a Aarón. ¿Por qué entonces fue honrado como el primer sacerdote de Israel? Podríamos preguntarlo si no cumplía con los requisitos. Romanos 9:16, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es absolutamente una gracia de parte de Dios. Porque el fundamento de su ordenación no fue en base a sus méritos personales, ni fue en base a su capacidad o preparación, sino que el fundamento de su ordenación fue por causa del llamado de Dios. El llamado de Dios, mis hermanos, es la gracia de donde fluyen todas las perfecciones, todo aquello que nos falta, hasta presentar a un hombre, a una mujer enteramente completa. Dios llama y capacita. Por esta razón leemos más adelante en el Salmo 106:16 que Aarón es llamado el Santo de Jehová. Dios lo tomó y Dios se encargó de perfeccionar a aquel hombre descalificado, aquel hombre que no cumplía con los requisitos. Y lo mismo ha sido con todos los hombres a quienes Dios ha llamado, mis hermanos. Moisés fue culpable de no creerle a Dios. Isaías fue confrontado con su impureza en Isaías 6. Los apóstoles, ni se diga, mis hermanos, si nos tomamos el tiempo se nos va todo el sermón. Pablo era perseguidor de la iglesia, y los pastores y maestros de la actualidad en nada difieren al resto. Agustín de Hipona, un gran teólogo de siglos pasados, fue un inmoral. Y así podemos ver los historiales de los grandes reformadores de la historia, mis hermanos, y tenemos lo mismo. Ahora bien, todas estas cosas, mis hermanos, con respecto al sacerdote y sus funciones, estuvieron en vigor mientras la ley ceremonial permanecía vigente. Pero después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo,
la ley ceremonial fue totalmente abolida. Entonces, quizás alguno se pregunte, entonces, ¿qué caso tiene, pastor, que usted nos venga y nos hable de estas cosas que quedaron en el pasado? ¿O será que estas cosas aún tienen alguna utilidad a nosotros quienes vivimos en la gracia? Sí, mis hermanos, por supuesto que tiene una utilidad. Siempre y cuando hagamos con ella lo mismo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles, ¿qué fue lo que hicieron? Y esto es importante que lo aprendan, mis hermanos, pero parece ser que en muchas partes no se sabe esto que les voy a enseñar y que voy a repetir. Los apóstoles extrajeron el principio moral. En otras palabras, dejaron atrás todas las sombras, figuras y tipos del pasado y retuvieron solamente la esencia de las cosas. Eso es extraer el principio moral. Ninguno de ellos retuvo o promovió dentro de la iglesia, después de Cristo, las sombras, tipos y figuras antiguas, como algunos hacen hoy. Ninguno de ellos alentó a la congregación a seguir trayendo sacrificios. Ninguno de ellos alentó a la congregación a seguir trayendo incienso, ofrendas, frutas, espigas de trigo al orden del servicio del domingo en la mañana y pongan sus canastas de manzanas, peras, trigo, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos alentó a la iglesia a consagrar instrumentos, bendecir utensilios o prendas para el servicio de Dios, o construir una nueva arca para orar o para bailar alrededor de ella al momento de las alabanzas. Ninguno de ellos promovió colocar nuevamente un candelabro, quitar la cruz, el símbolo de la cruz dentro de los templos y sustituirlos por candelabros, como algunas iglesias han hecho. Ninguno de ellos consideró necesario tocar el shofar para hacer guerra espiritual a Satanás durante la predicación o la inauguración del culto dominical. No lo encuentras en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eso solamente simplificaba, tipificaba algo en el porvenir. Los apóstoles extrajeron el principio moral de estas cosas. Tampoco promovieron abstención de alimentos o días de reposo. Nada de esto. Ninguna de estas cosas, mis hermanos, las promovieron tanto como encontramos la promoción de la exposición de la palabra de Dios y del evangelio en las iglesias. Eso sí lo encuentra. Predicación, evangelio. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, mis hermanos, eran sombras de la esencia, que era Cristo, su obra y su evangelio. Por tal razón, retener todas estas prácticas, símbolos judíos dentro de la iglesia son en vano. No añaden más espiritualidad, no añaden más pureza a la congregación, no añaden nada especial al servicio religioso. De hecho, mis hermanos, ni en el Antiguo Testamento lo hacían, ni en el tiempo donde estas cosas permanecían vigentes añadían nada de espiritualidad. Y usted dice, ¿cómo es eso? Si consideramos brevemente, mis hermanos, a algunos profetas del Antiguo Testamento, quienes fueron grandes expositores de la ley, entenderemos que ellos reconocían que estas cosas representaban una verdad espiritual que estaba en el porvenir. Si ellos no las consideraban así, si ellos las presentaban como un fin en sí mismo, eran reprobados, porque no se trataba de eso. Por ejemplo, consideremos a Jeremías en el tiempo de la ley, y él nos dirá que la circuncisión tipificaba la separación de la carne de la vida del creyente. Jeremías 4:4, él dijo, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. El corazón no tiene prepucio, mis hermanos. Quitad el prepucio, él decía, la carnalidad, quiten de su corazón la pecaminosidad. Él entendiendo desde esos tiempos ya entendía la esencia, mis hermanos, de esta figura, de esta sombra.
Pablo en Colosenses 2:11 nos dijo lo mismo, supo que a esto se refería. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ningún valor tenía la circuncisión. Era un tipo, algo que simbolizaba una verdad espiritual. Y así otros profetas, mis hermanos, podríamos tomarnos el tiempo como todos estos profetas entendieron que no eran fines en sí mismos, sino instrumentos, formas para ilustrar verdades al pueblo de Dios. Isaías 1:14 decía, no traigas más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no tolero. Iniquidad y asamblea solemne, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. ¿Quién demandó esto de sus manos? ¿Por qué? Porque ellos terminaron quedándose con los símbolos, presentando los símbolos llenos de hipocresía, llenos de falsedad. Decían, bueno, vamos a hacer esto, al cabo es que después podemos presentar un sacrificio. Señor, estoy hasta aquí. Tal y como muchos de nosotros, ¿no? Podríamos subestimar el valor de la gracia, del arrepentimiento y decimos, podemos darnos ciertas libertades. Al cabo que después me puedo arrepentir y Dios es tan bueno y generoso que me tiene que perdonar. Tal hacían con los sacrificios, mis hermanos, en el pasado. Y Dios dijo, estoy harto, estoy cansado de sus sacrificios. Ahora, mis hermanos, podría ser que ahora Dios nos diga, estoy cansado de tu hipocresía, de tu arrepentimiento falso. Ojo, mis hermanos, regresando acá, en todo lugar donde resurgen estas cosas, existe sin lugar a dudas, mis hermanos, una carencia doctrinal, una carencia teológica e histórica, una falta de amor por la palabra y su estudio, y especialmente de los ministros que predican la palabra al pueblo. Existe un desplazamiento progresivo de la gracia y obra expiatoria de Cristo, a la cual ya no se le puede añadir nada, mis hermanos. No se le puede añadir nada. Esto solamente contribuye a que las obras tomen el lugar al desplazarse la gracia. Hay algo que podemos hacer nosotros. Tomar estos utensilios, bendice las prendas, bendice el púlpito, échale aceite, haz todas estas cosas y vamos a ser más espirituales dentro de la congregación. Y poco a poco nos olvidamos de la gracia y volvemos a las obras. Hay algo que hacer. Esto es totalmente falso. Estas prácticas, mis hermanos, donde quiera que éstas resurjan, su forma de hacer iglesia está manchada de humanismo, de psicología secular. El autoestima es el centro, el corazón de los sermones. La felicidad del hombre, el propósito y final del hombre. La prosperidad en esta vida terrenal. Pragmatismo. Todo lo que funcione hay que usarlo en la iglesia. Si apagar las luces y poner luces de neón trae más gente, hagámoslo. Si una buena banda, si mariachi, si lo que sirva. Sincretismo. Una mezcla de todas las creencias o religiones para no ser ofensivos a ninguno. Es por eso que usted puede ir a la iglesia de Joel Osteen y de repente saluda a un hermano y le dice, hola, ¿cómo estás? Hermano, qué bendición, pero ¿por qué me dices hermano? Soy judío, soy musulmán. Ah, carambas. Y el que está enfrente trae un crucifijo y se persina cuando entró al templo. Ah, católicos. Y de repente unos con corbata dejaron su bici afuera, mormones y testigos de Jehová, todos unidos en un mismo lugar, sincretismo. Todo es una mezcla donde todos se pueden sentir cómodos. Y mis hermanos, esta es la intención de muchos lugares. Con tal de mantener las bancas llenas, hay que no ser tan directos. Algo más plástico, algo plasto que se adapte a las conciencias de cada uno. Mis hermanos, es el peligro. Pero si usted va a algún lugar y le dicen que sí, que estas cosas añaden espiritualidad a la vida, entonces usted dígale, entonces no lo haga solo en parte, mis hermanos. Si usted cree que estas cosas antiguas de la ley ceremonial, la ley civil aún permanecen vigentes en hoy, entonces no lo haga en parte, hágalo completo. ¿Qué le parece si mañana convocamos al pastor para que todos los varones mayores de 8 años se circunciden el prepucio? Desde el pastor, los diáconos, los líderes, los niños, los jóvenes de alabanza y los niños. Y después convocamos a todas las hermanas. ¿Por qué? Después de esto, hermanas, ¿ven ese costal de piedras ahí? Sí, ¿para qué es? Bueno, todos los que tengan hijos rezongones, los vamos a apedrear afuera.
hágalo totalmente, todo, no en parte. Ahí vemos el desequilibrio de estas cosas. Si vamos a retenerlas, entonces no puede ser así a nuestra discreción. Este es el peligro, mis hermanos, retener los símbolos y figuras y despreciar la esencia de todas. Los apóstoles retuvieron la esencia o el principio moral de estas para dárselo a la iglesia. De la ley ceremonial solo extraemos principios morales para aplicarlos a nuestra época. Déjele doy otro ejemplo para aterrizar aún más lo que trato de enseñar. La ley ceremonial establecía que el pueblo de Dios celebrara la Pascua con panes sin levadura. En el Nuevo Testamento no vemos a los apóstoles promoviendo comer panes sin levadura, porque ellos entendieron que estas cosas guardaban una verdad espiritual y con esta última fue con la que se quedaron. Pablo hace referencia a retener este principio moral de la antigua ley en 1 Corintios 5. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Pablo entendió esto, nos habla de una verdad espiritual. Lo mismo fue con las leyes judiciales del Antiguo Testamento. Si alguno de entre el pueblo era sorprendido en fornicación o adulterio, la ley establecía ser sacado afuera y lapidado hasta morir, o sea, apedrado, en palabras del Antiguo Testamento, sea cortado. Hoy en nuestros tiempos, mis hermanos, de la iglesia no se espera que si algún hermano es sorprendido en adulterio o alguna hermana sorprendida en adulterio, la iglesia convoque a asamblea y entonces lo tomemos y lo matemos. No, debemos proceder de acuerdo a 1 Corintios 5, Mateo 18, llamarlo al arrepentimiento. Si él se arrepiente, entonces se restaura la relación con la iglesia. Si resiste a arrepentirse, córtenlo de la iglesia. No significa mátenlo, simplemente expúlsenlo y no se junten con él. Eso es la esencia de las cosas. Así que del sacerdocio levítico retendremos el principio moral, extraeremos una aplicación puntual para nuestra época, tal y como hicieron los apóstoles. Eso hicieron ellos, nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces, ahora que podemos decir que el principio moral que distinguió a los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento es el que ahora prevalece en los ministros del Señor en el Nuevo Testamento. Ahora podemos decirlo, ahora lo entendemos, ahora decimos el sumo sacerdote y todas estas cosas pasadas, ahora solamente retengamos el principio moral. Se reirían de mí si yo el próximo domingo vengo con unos atuendos azules y llenos de oro y un sombrero. Simplemente vamos a retener lo espiritual, simplemente la esencia. Tal y como un sumo sacerdote, mis hermanos, en el pasado, descendiente del linaje del sumo sacerdote Aarón, podía ser honrado al ser llamado al oficio de sacerdote solamente. Del linaje de Aarón, del sumo sacerdote, podía participar. Este requisito ya lo hemos mencionado y lo hemos estudiado antes. Así hoy los hombres de entre toda raza, lengua y nación pueden ser llamados al oficio pastoral al primeramente ser unidos al cuerpo espiritual del gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y después, procediendo ahora de este linaje, entonces puede ser elegido por el Espíritu Santo como un ministro. En simples palabras, debe ser un creyente. Un pastor con sangre judía no le hace más espiritual ni más bienaventurado. Igual que en el pasado, hoy a los pastores no los hace el más prestigioso seminario, no los hacen los títulos, no lo hacen los doctorados, no lo hace la comitiva de la iglesia, ni la prudencia de la iglesia, la firma de un contrato, ni su carácter o méritos. Si nos preguntamos nuevamente, ¿quién hace ahora a los pastores? La respuesta inmediata a esta pregunta es otra vez, Dios. Dios, absolutamente. La honorabilidad del oficio pastoral, mis hermanos, no descansa en ninguna otra cosa. El llamado de Dios. Puede ser que Dios llame a un pastor tan ignorante teológicamente, tan despistado, pero si él ha sido llamado,
van a ser bendecidos. Puede ser que tengan un pastor tan preparado, tan teológicamente correcto, doctorados y títulos, pero si delante de los ojos de Dios no es pastor, vamos a estar en problemas. No despreciamos los seminarios, absolutamente no. Estos no hacen a los pastores, ellos preparan, agudizan, afilan a aquellos que han sido llamados para el ministerio. No despreciamos la intervención de la iglesia, porque ellos también por medio del Espíritu Santo eligen, distinguen a los que Dios ha llamado, los señalan y entonces la iglesia los acepta en oración y ayuno. Pero en todo momento reconocemos que el llamado es algo sobrenatural que no se relaciona con las personas. Y tal, mis hermanos, como este oficio en el pasado es llamado un honor, de la misma manera en la actualidad es un honor concedido a algunos hombres. Hay algunas de las cosas que podemos usar como pruebas de la honorabilidad con que han sido honrados los ministros ahora del Nuevo Testamento. Por ejemplo, su Señor, su posición, su obra, su propósito, su recompensa. Son algunos distintivos en los cuales reconocemos su honorabilidad con la cual han sido revestidos. Por ejemplo, su Señor es el gran Dios, altísimo Dios. Si cosa honrosa es ser ministro de un rey, mucho más lo es ser del gran rey. Su posición es estar de parte de Dios como un embajador del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Su obra es declarar todo el consejo de Dios. Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Su propósito, perfeccionar a los santos, Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Su recompensa es sobremanera. Daniel 12:13 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. De esta manera, mis hermanos, podemos decir Dios ha honrado la función pastoral. Por esta causa, mis hermanos, debe ser respetada, debe ser tenido como el oficio más provechoso para nuestras vidas, y tal como Dios dio ordenanzas en el pasado al pueblo con respecto a sus sacerdotes, asimismo ahora a nosotros nos da ordenanzas para con nuestros ministros. Quiero mencionar algunas de manera breve, no me voy a tomar el tiempo, tendremos ocasión para analizarlas. Solamente quiero mencionarlas en principio. Algunas ordenanzas que Dios nos da para con nuestros ministros. Diligentemente atiendan y sométanse en el Señor a las indicaciones y ordenanzas dadas bajo la autoridad de las Escrituras por los pastores. Segunda de Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Observen diligentemente su vida e imiten su ejemplo. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Segunda de Tesalonicenses 3:7-9, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, y día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos a nosotros ejemplo para que nos imitéis. Hagan continuas oraciones con toda súplica y ruego a favor de la obra encomendada a sus pastores,
Efesios 6, 18, 20, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Amen a sus pastores. Primera de Tesalonicenses 5, de 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Permanezcan con sus pastores hombro a hombro en sus pruebas. Segunda de Timoteo 4 y 6. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Segunda de Timoteo 1 y 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Como congregación, mis hermanos, reúnanse acompañados de sus familias cada vez que sean convocados por los pastores. Son ordenanzas de las Escrituras. Hechos 14, 27. Y habiendo llegado quienes, los apóstoles, convocaron a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas se había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ahora, mis hermanos, esto de ninguna manera hace diferentes a los ministros del resto de la iglesia. Pues tal y como una colina es elevada sobre los demás, sobre la superficie, y permanece siendo tierra, la misma tierra, así mismo son los ministros. Las mismas debilidades, las mismas imperfecciones, las mismas pasiones les gobiernan. Continúan teniendo una naturaleza terrenal, igual que el resto, en nada difieren. Las mismas pasiones, infirmezas, todas estas cosas que están en los hermanos están en sus pastores. Es solo el llamado de Dios. La obra, es solo la obra que se les ha encargado, es solo su propósito en nosotros, por lo cual deben ser respetados, amados y escuchados. Este es solamente el distintivo. Ahora, mis hermanos, algo extraordinario, porque a lo mejor está diciendo, sí, todo lo que tenemos que hacer para con los pastores. Algo extraordinario, mis hermanos, que nos revelan las Escrituras, es que en comparación con el pasado, solamente participaban de este honor los sumos sacerdotes. En el Nuevo Testamento ahora tenemos ministros, tenemos evangelistas, tenemos toda clase de ministerios. No era algo de todo el pueblo en el pasado, sino solamente de entre los primogénitos de los levitas. Mas ahora, mis hermanos, de esta misma honra con que fueron revestidos los sacerdotes del pasado, han sido revestidos no solo los ministros en la actualidad, sino también toda la iglesia. Junto con ellos han sido hechos sacerdotes del Dios Altísimo. Toda la iglesia es llamada santa, nación santa, real, sacerdocio. 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Continuando, mis hermanos, extrayendo este principio moral de la ley ceremonial a nuestro tiempo, podemos decir que la iglesia ha sido constituida por Dios como un cuerpo de sacerdotes reales. Los mismos honores con que han sido revestidos los ministros son los mismos honores con que la iglesia ha sido ordenada. Su amo es el mismo Señor de los cielos. Su posición es permanecer como un embajador de Dios en la tierra. Su propósito es que han de perfeccionarse unos a otros por medio de la exhortación mutua. Su recompensa en el cielo es de igual forma en sobremanera, mis hermanos. Y tal y como los ministros han recibido ordenanzas y mandamientos, la iglesia que
quien funge como un cuerpo sacerdotal, también tiene mandamientos y ordenanzas, los cuales los ha de ejercitar en el cuerpo. Menciono brevemente y rápidamente algunos. Mostrar profundo y sincero amor sin fingimiento por los otros, tal y como Cristo amó a su iglesia. Orar continuamente por la prosperidad y protección de tus hermanos de la iglesia. Esforzarte por preservar la unidad personal de la iglesia. Sobrellevar las cargas y pesares con empatía y amor, sufriendo y participando juntamente con aquellos como quienes están en un mismo cuerpo. Contribuir alegremente en suplir cosas materiales a aquellos que las necesitan. Diligentemente y cuidadosamente evitar todo aquello que pueda detonar una división. Especialmente señalen a los que dividen, señalen a los falsos maestros, a los amantes del error, a los que con vanas palabrerías se oponen a la sana doctrina. No hacer acepción de personas, mas ser condescendientes con el humilde de condición, servir en todo momento al hermano, orar intensamente por y con la iglesia, especialmente por aquellos que lloran, por aquellos que padecen persecuciones y diversas aflicciones, amonestar a todo aquel que anda desordenadamente en su andar y reportarlo a la iglesia si dicha persona no recibe la amonestación. En la aplicación, mis hermanos, de todas estas cosas unos a otros, como sacerdotes del Dios Altísimo, es que la hermosura de la iglesia resplandece y aumenta. Al olvidarnos de todo esto, mis hermanos, al vivir cada quien su vida, no hay iglesia. Ahora, mis hermanos, así como aquella hermosura con que se hermoseaba el sumo sacerdote, la iglesia, aunque estas vestimentas específicamente, estos ornamentos esplendorosos nos hablan del carácter, de la pureza, de la integridad de Cristo, así la iglesia es llamada a revestirse de toda esta integridad, de toda esta pureza para ser hermoseada delante de su esposo. Todas estas cosas contribuyen, mis hermanos. Es tanto deber como la iglesia, es tanto el deber de los pastores procurar en todo momento edificar a los santos hasta que todos lleguemos a esta altura, a la altura de Cristo. Tanto pastores como laicos, ambos han sido llamados incondicionalmente por Dios. Los títulos, repito, no hacen al ministro, ni las buenas obras hacen a la iglesia. Solo la gracia del llamado incondicional es el honor, es el privilegio de todos los que han sido llamados a ser salvos y a servir como sus sacerdotes. Es solamente el llamado. Ahora, mis hermanos, quiero prevenirles de un peligro recurrente en las iglesias. Habiendo reconocido que tanto los pastores como la iglesia son iguales en dignidad, en valor, que ambos son sacerdotes del Dios Altísimo, que los mismos privilegios los tiene tanto la iglesia como el pastor, quiero prevenirle de un peligro. Existen muchos dentro de la iglesia que de pronto irán a un extremo y en base a este principio de igualdad traerán mucho daño tanto a sus personas como a la iglesia. De pronto se levantarán personas de entre nosotros y sin mostrar respeto a la figura pastoral querrán demostrar sus grandes conocimientos teológicos a toda la congregación. Si se les da la oportunidad para participar, sus aportaciones serán muy largas y muy prolongadas y en vez de una pregunta parece que está enseñando. Tarde que temprano estas personas comenzarán a criticar las deficiencias de la iglesia, las fallas en el liderazgo pastoral. No tendrán ninguna intención por servir a la iglesia. No tendrán ninguna intención por tener comunión con los hermanos. Solamente estarán interesados en demostrar que ellos, sin reconocimiento del ministerio, sin la aceptación de la iglesia, sin certificaciones, sin títulos, solamente por una mera preparación personal, ha superado al pastor. Mis hermanos, esto es peligroso. Que todos seamos iguales no significa que cualquiera puede venir y pretender asumir el rol de pastor y maestro. Pues antes es necesario saber que el llamado a la administración de la palabra tiene dos lados. Y esto nos puede ayudar a distinguir. Un lado se le llama habilidad y el otro lado es autoridad.
La iglesia en general ha recibido la habilidad para ministrar la palabra dentro del cuerpo. Podemos decir que como cuerpo se nos ha confiado la habilidad para compartir la palabra unos a otros entre los hermanos de la iglesia y en el mundo. Esto para garantizar la expansión del reino, la edificación del cuerpo de Cristo por medio de la proclamación del evangelio. Este es un deber moral. Hemos recibido esta habilidad de parte de Dios. Podemos hacerlo. Sin embargo, a Dios le ha placido también calificar a otros hombres para recibir autoridad en la administración de la palabra. Para referirnos a este segundo poder conferido, no es solo la habilidad con todos sus respectivos requisitos de 1 Timoteo 3, sino también un poder conferido con autoridad de lo alto para ministrar la palabra constantemente a su iglesia, especialmente dentro del pueblo, de una manera ordenada. Y por este poder conferido nos referimos a los pastores. Repito, el poder, la autoridad, el privilegio, el liderazgo no los hace superiores. No los hace superiores. Pero hay orden dentro del pueblo de Dios. Entonces este principio de igualdad entre iglesia y ministros no nos es dado para sublevarnos sobre nuestros ministros, ni los ministros para enseñorearse de su iglesia. Debemos entender todo el consejo de las Escrituras. Dios en la persona del Espíritu Santo sigue edificando a la iglesia al llamar y levantar a nuevos ministros para que cuiden de la iglesia. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De ninguna manera esto significa que los pastores tienen dominio sobre la fe de los creyentes. No les hace señores del pueblo de Dios. Este llamado particular a servir la iglesia es solo un distintivo. Este distintivo no es un cetro en su mano ni una corona en su cabeza, más bien es una toalla alrededor de su brazo. Porque la misma tierra arriba en la colina es la misma tierra abajo en la superficie. Ambos están dentro de un mismo ecosistema. En conclusión, mis hermanos, todos los que son llamados por Dios, ya sea al oficio pastoral o a cualquier otra función dentro del cuerpo, son llamados en base a la sola gracia de Dios y no en base a alguna virtud o mérito hallado en ellos. Pues todas las infirmezas de la naturaleza terrenal prevalecen en todos estos, lo mismo que en los demás. Pero es la gracia de este llamado el requisito supremo, desde donde fluye el perfeccionamiento de todas aquellas áreas donde los pastores y creyentes somos débiles. Y es por la gracia de este mismo llamado que Dios nos ha hecho sus sacerdotes, con el propósito de perfeccionar a los santos, por medio de asignar deberes y responsabilidades particulares, tanto a los pastores como a la iglesia en general. No olvidando que el principio de igualdad entre ellos no anula el orden que Dios ha establecido en cuanto a habilidad y autoridad para ministrar su palabra. Solo así la hermosura de la iglesia aumenta en integridad y pureza, como aquellos sacerdotes que eran hermoseados por vestimentas esplendorosas. Mis hermanos, todo esto que hemos dicho, ¿qué es lo que nos enseña en la vida práctica? Quiero darle 6 principios prácticos. Con esto cerramos nuestro mensaje. A esto es lo que quería llegar y este es el corazón de todo lo que se ha dicho. Reconozcamos a nuestros pastores por medio de amarlos y respetarlos, porque el amor y respeto que se muestran a ellos se muestra a aquel que los llamó. De la misma manera, amemos y honremos a la iglesia, porque la actitud que mostremos hacia la iglesia refleja igualmente nuestra reverencia y amor hacia Dios. Respondamos humildemente y prontamente a las exhortaciones y amonestaciones, ya sea de los pastores o de la iglesia, porque es así como se demuestran los verdaderos frutos de la fe. Nadie está listo para escuchar la palabra en boca de los hermanos. Nadie está listo para escuchar la palabra en boca de los pastores si no está primeramente listo para obedecer. Procuren siempre caminar dignamente
con el peso de su vocación con que fueron llamados, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con sus familias, en sus trabajos. No olviden que su naturaleza terrenal prevalece aún en ustedes, a pesar de haber sido llamados nación santa, real sacerdocio del Dios Altísimo. Admitir esto les mantendrá humildes dentro de sus relaciones comunes. Y por último, descansen en este llamado, pues este es la segura garantía de que el Señor suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, hasta ser hombres y mujeres enteramente completos y preparados para toda buena obra. Amén. Oremos.